Hoy vamos a hacer un ron casero, simple, económico, sin necesidad de ningún equipo costoso. Y si seguís todos los pasos que te vamos dando en este video, vas a terminar obteniendo un ron, te aseguro, espectacular. Sé que puede sonar raro que un ron macerado quede muy bien, pero si no me crees te invito a que veas estos videos. Te dejamos los links acá arriba, son otras bebidas que hacemos con un proceso muy similar a este, whisky y brandy para ser preciso, que cientos de personas ya las hicieron y nos han dado un feedback muy bueno. Si no me crees, anda y mira los comentarios de esos videos. Para hacer este ron necesitas dos cosas básicas. Uno, un frasco grande, vamos a usar uno de 3 litros, puede ser de menos, de 1,5 litros también te va a funcionar, y si no vas a tener que dividir en frascos más chicos. Y además de un frasco vas a necesitar los ingredientes correctos que te los dejamos acá en pantalla y te los dejamos acá abajo en la descripción del video, ingredientes y cantidades. Y como siempre, si estás en Argentina y querés el kit con todos los insumos listos, molidos, fraccionados para utilizar, anda a nuestra tienda online, ahí tenés no solo para hacer ron, sino muchísimas otras bebidas. Por cierto, gracias a los que confían siempre en nuestros insumos. El link acá en el QR y abajo en la descripción. El principal ingrediente para macerar son chips de roble. En este caso vamos a usar chips de roble francés de tostado medio, pero cualquier tipo de chips de roble que consigas, que en general se consiguen para su uso en producción de vino o en producción de cerveza, te va a servir. Muchos nos han dicho: chicos, tengo un roble en mi casa, ¿puedo usar directamente la madera? La respuesta en general es que no. Vas a tener que dejarla reposar un poco al aire libre, eso es curarla, después vas a tener que tostarla y recién ahí va a estar lista para utilizar. Si te interesa ese proceso, googlea un poco que vas a encontrar personas que explican cómo hacer el tostado y el preparado del roble de forma casera. Además de los chips de roble, vamos a usar una mezcla de especias que le va a dar un toque particular. Jengibre, canela, clavo de olor y pimienta de Jamaica. Esos son los que usamos nosotros, pero sentite libres de probar otros que vos creas que puedan funcionar. Siempre en muy pequeñas cantidades, porque acá lo que tiene que predominar son otras cosas. Una característica de muchos rones es un leve perfil a coco, así que vamos a usar coco rallado para darle ese perfil. Otro ingrediente muy importante que vamos a utilizar en el ron es melaza. El ron, como muchos ya saben, es un destilado que se produce a partir de la fermentación de melaza, que es como el residuo, digamos, de la producción de la caña de azúcar. Eso se fermenta y después se destila. Entonces el aguardiente final tiene un perfil con aromas y sabores que vienen de la melaza. Así que melaza fundamental en esta preparación. En nuestro kit de insumos obviamente está incluida también la melaza. El kit también incluye carbón activado, que se usa para filtrar el aguardiente, y lo vamos a ver en un minuto, que te recomiendo ampliamente para hacer este tipo de bebidas. Es algo que va a eliminar muchos sabores y aromas raros que puede traer el alcohol. Además, como ingredientes adicionales voy a utilizar banana, cáscara de naranja y caramelo, que son opcionales pero son muy recomendables. Por lo menos a mí me parece que quedan muy bien. Bien, empecemos con la preparación de nuestro ron. Lo primero es partir de una buena base. Así que necesitamos alcohol etílico y vamos a querer filtrarlo con carbón activado. Como el carbón activado en general se recomienda hidratarlo primero antes de usarlo, vamos a empezar por ahí. ¿Cómo hidratamos el carbón activado? Y este proceso es muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer es dejarlo remojar en agua durante 24 horas. Importantísimo, el agua tiene que ser destilada. No tiene que tener ni cloro ni tiene que tener ningún material orgánico disuelto, cosa que el agua de red siempre tiene. Ambas cosas, tanto cloro como material orgánico. El carbón activado funciona de esta forma. Tiene millones y millones de microporos de una estructura muy chiquita, microscópica, y cuando el agua pasa a través de esas estructuras, el carbón va atrapando ciertas moléculas, entre ellas el cloro, y muchas moléculas orgánicas que son las que producen después aromas raros. Si nosotros para hidratar el carbón activado usamos agua que ya tenga cloro, lo vamos a empezar a saturar con cloro, y en el momento que lo querramos usar para filtrar nuestro alcohol, ya va a haber perdido capacidad. Así que esta parte sí o sí con agua destilada. Mientras rehidratamos el ron, vamos a preparar la base alcohólica en la cual vamos a macerar todos los ingredientes. Para hacer esto necesitamos un alcohol etílico, sí o sí tiene que ser etílico, no puede ser ningún otro, e idealmente vamos a querer un alcohol que sea tridestilado, de cereal y extra neutro.
Este que usamos nosotros es un ejemplo de ese tipo de alcohol y está específicamente pensado para producir bebidas de este tipo. Así que si quieren usar este mismo, vayan a la página web de Vialcohol con el QR que les dejamos en pantalla o el link que les dejamos en la descripción. Arman un carrito con cualquier producto de la línea Extra Neutro, avanzan en el proceso de compra y en esta parte con el código No Soy Normal 25, todo en mayúsculas, tienen un descuento del 15% sobre el total y acá se aseguran que están obteniendo un buen alcohol, se lo están comprando directo al productor y les llega directo a su casa. Vamos a macerar todos los ingredientes en 1 litro de esta base alcohólica y después la vamos a diluir. Para armar esta base alcohólica de 1 litro vamos a mezclar 600 mililitros de alcohol con 400 mililitros de agua. Y ahora que tenemos esta base armada es cuando tenemos que filtrarla con el carbón activado. Se puede filtrar la bebida final también, hay muchos productores que hacen eso. No es mi costumbre es filtrar acá el alcohol. Así que voy a hacer el filtrado que generalmente hacemos en estos videos, en este canal. Vamos a usar un embudo, vamos a ponerle un poco de algodón en el cuello, vamos a colocar ahí adentro primero que nada el carbón activado, después de haberle quitado el agua lógicamente, y con esto vamos a hacer que el alcohol vaya pasando a través del carbón activado muy lentamente y se va a filtrar. Si quieren pueden hacerle 2 pasadas o 3 pasadas, en general después de 2 pasadas ya se debería haber saturado el carbón activado y hay quien dice que si seguís pasando es contraproducente y volvés a sacar del alcohol cosas que ya se habían adherido. Así que 1 o 2 pasadas está bien. En general nosotros hacemos 1 pasada. Acá ya podemos colocar todos los ingredientes que vamos a macerar. Todas las hierbas, todas las especias, los chips de roble, el coco rallado y acá agregamos también la melaza. Si ven que está muy sólida pueden agregarle un poquito de agua bien caliente y la disuelven y es mucho más fácil mezclarla con el resto. No pasa nada por agregarle un poquito de agua a esto porque después lo vamos a diluir, así que no pasa nada. Comentarios sobre la melaza: tiene un sabor amarguito la melaza, así que una cosa que pueden hacer es no usarla toda, usar la mitad y cuando tengan el producto listo probarlo y ver cómo está y si les parece que les falta un poco de ese toque característico del ron, le agregan lo que falta. Yo, si es la primera vez que hacen, les recomiendo que la agreguen toda. Y acá también, opcional, pero como ya les dije, muy deseable, vamos a agregar 4 pedacitos de banana, 2 tiritas de piel de naranja, en lo posible sin la parte blanca, y además una cucharada sopera de caramelo. El mismo caramelo que se usa para hacer flan, por ejemplo, ese se puede usar. Si no quieren comprar un tarro entero de caramelo, busquen en YouTube tutoriales para hacer caramelo casero, que es muy fácil. Eso sí, no quemen el azúcar porque si no les va a quedar muy amargo el ron final. Bien, gente, ya tenemos nuestra maceración en proceso. Ahora lo que tenemos que hacer es esperar. Así que vamos a poner este frasco en un lugar oscuro y lo vamos a agitar 1 vez al día por lo menos. Si pueden un par más, mejor. ¿Cuánto tiempo? Si usan nuestro kits, les recomiendo que lo dejen 1 mes y con eso ya debería estar listo. Por lo menos eso es lo que nos viene llevando a nosotros. Si consiguen los ingredientes por su cuenta, van a tener que ir probándolo después de la 3ª semana o de la 2ª semana, al menos 1 vez por semana, para testear el sabor y el perfil a madera que tenga el ron, porque depende el origen y el tipo de chips de roble que utilicen, va a ser lo rápido que le aporta sabor a madera a la bebida. Con algunos va a ser más rápido y con otros van a tardar bastante más, así que este proceso en general a nosotros nos suele llevar entre 3 semanas y 3 meses. Así que nada, ténganlo en cuenta. Quizás ustedes consigan otros chips de roble de otro proveedor porque estén en otro país o porque los consiguen por otro lado. En ese caso vayan probándolo y van a ir notando cómo aumenta de a poco ese perfil a madera de su ron y bueno, usen un poco su criterio ahí para decidir cuándo cortarlo. Una vez terminada la maceración, lo que vamos a hacer es filtrar esto para separar obviamente todo el líquido de los sólidos. De vuelta lo voy a hacer con un embudo y con algodón, esta vez sin carbón activado porque lo único que quiero hacer es sacar todo el sedimento que pueda haber quedado. Así que filtramos y vamos a agregar
suficiente agua para obtener 1,5 litros final. Esta receta está pensada para obtener 1,5 litros de ron con una graduación de aproximadamente un 37%. De acuerdo a cómo hagan el proceso, de acuerdo al roble que usen, de acuerdo a la cantidad de hierbas o especias o coco que usen y demás, puede que saquen un poquito más de extracto, puede que saquen un poquito menos. Entonces les va a quedar quizás con un 39% de alcohol o con un 38%, con un 36,5%, pero debería estar más o menos en ese rango. Bien amigos, si llegaron hasta acá, su ron ya está listo y el 50% de la calidad de lo que tengan ahora va a depender de la calidad del alcohol que hayan usado y de si le hicieron o no el filtro con carbón activado. Si usaron un buen alcohol y lo filtraron con carbón activado, ya tienen la mitad de la batalla ganada. ¿Cuál es la otra mitad? Es la que viene ahora, que es la parte de esperar. Acá vamos a tener que dejarlo reposar. Al ron terminado, pueden dejarlo de vuelta en el frasco o pueden dejarlo ya embotellado. Yo les recomiendo que si pueden lo dejen en un frasco, porque con el pasar del tiempo se le va a volver a formar un poquito de sedimento y lo van a querer volver a filtrar antes de embotellarlo, más que nada por una cuestión de prolijidad. Pero pueden tenerlo también en botella y no hay ningún problema. Lo importante acá es que lo dejen reposar más tiempo. La bebida, cuando está joven, recién hecha, el alcohol todavía está muy presente en nariz. Todos los aromas y los sabores están como separados, digamos, por decirlo de alguna forma. Eso lo van a percibir como que cuando lo prueban al ron recién hecho, van a poder identificar fácilmente los ingredientes. Acá está el coco, acá está el roble, acá está la melaza, está como todo separado. Incluso van a identificar el aroma a naranja, porque aunque le pongan una sola tirita de naranja es suficiente para que cuando esté el ron verde todavía, que esté joven, lo sientan. Cuando lo dejan reposar, a medida que pasan los meses, esos sabores se dice que se redondean. Y eso significa que es cada vez más difícil decir, acá está el coco, acá está el roble, acá está la naranja. Se va volviendo toda una sola cosa más compleja y además se van produciendo otros procesos, se van creando nuevos aromas, se van creando nuevos sabores y para bien o para mal no podemos zafar del añejado de la guarda esta si queremos obtener un buen producto. En mi experiencia personal, después de 6 meses de guarda ya tenemos un producto pero muy aceptable y cuanto más lo quieran dejar después, mejor. Piensen que hay una razón por la cual las mejores bebidas de este tipo en general tienen 8 años, 12 años, 15 años, 18 años de guarda. Obviamente no pretendo que lo dejen tanto tiempo, pero les aseguro que con 6 meses van a notar un cambio enorme. Si llegaste hasta acá, muchas gracias. Se vienen muchos videos muy interesantes, así que si no te los querés perder, suscríbete al canal. Si nos querés dar una mano en este proyecto para que podamos seguir haciendo este tipo de contenido, déjanos un comentario, dale like, compartí el video. También podés visitar nuestra página web, ahí tenemos cursos online de muchísimas bebidas. También tenemos una membresía, un grupo donde intercambiamos información, recetas, contenido exclusivo y mucho más. En nuestra página web tenemos también calculadoras online para productores de bebidas, inteligencias artificiales para asistir a productores de bebidas y bueno, y muchas cosas más. Visita la página web y chusmealo un poco para enterarte de todo lo que tenemos. Gracias a Vialcohol por patrocinar nuestros videos. Te dejamos acá un par de bebidas más que te pueden interesar y como siempre, nunca dejes de aprender.